La puerta de la sala de conferencias se cerró de golpe. Veronica Lawson se situó al frente de la mesa, con su mirada penetrante atravesando a los ejecutivos reunidos como una espada. Este análisis financiero es una basura, dijo con voz baja y letal. Faltan 2 semanas para la salida a bolsa y me dices que las cifras no cuadran. Ethan Kramer, el analista financiero jefe, se movió en su asiento. Yo también necesitaré unos días, interrumpió una voz desde el fondo de la sala. No necesitas días. El problema está en el capital circulante. Lo has confundido con la depreciación. Todas las cabezas se giraron. Daniel Brooke estaba de pie cerca de la puerta, con una fregona en la mano y un cubo de agua a sus pies. Verónica entrecerró los ojos. Tú sabes de finanzas. Vete ahora mismo. La sala quedó en silencio. Nadie se movió. Nadie respiraba. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Veronica Lawson había construido su imperio sobre dos principios: no confiar en nadie y no mostrar nunca debilidad. A sus 35 años, era la directora ejecutiva más joven en los 70 años de historia de Lawson Reed. El Wall Street Journal la había llamado la leona de las empresas estadounidenses. Forbes la había puesto en su portada, pero quienes trabajaban más cerca de ella conocían la verdad. Era brillante, sí, despiadada sin duda. Pero bajo los trajes a medida y la fría compostura se escondía una mujer que había sido traicionada demasiadas veces. Hace 5 años, confió a su socio comercial una importante adquisición. Él la vendió a un competidor, casi destruyendo la empresa. Ella se recuperó con esfuerzo, pero la herida nunca sanó. Ahora solo confiaba en sí misma. Su oficina estaba en la planta 42, toda de cristal y acero, con vistas a la ciudad como una fortaleza. Llegaba a las 6 de la mañana y se marchaba después de medianoche. No tenía marido, ni hijos, ni amigos, solo trabajo, solo control, solo supervivencia. Daniel Brooks vivía en un mundo completamente diferente. 40 plantas por debajo de la oficina de Verónica, pasaba la fregona por los suelos de mármol que reflejaban luces a las que nunca podría llegar. Tenía 39 años, pero parecía mayor. Tenía las manos callosas y los hombros permanentemente encorvados por años de trabajo que le obligaban a desaparecer. Nadie miraba a los conserjes, esa era la cuestión. Pero Daniel no siempre había sido invisible. Hace 8 años era una estrella en ascenso en JP Morgan, uno de los analistas financieros más brillantes de Nueva York. Sus modelos habían ahorrado millones a los clientes. Sus conocimientos habían dado forma a acuerdos multimillonarios. Tenía un despacho en esquina, un sueldo de 6 cifras y un futuro que parecía ilimitado. Entonces, su esposa, Elena, enfermó. Cáncer, agresivo, caro. Su seguro cubría parte de los gastos, pero no lo suficiente. Daniel agotó sus ahorros, vendió su apartamento y pidió préstamos que no podía pagar. Trabajaba sin descanso para ganar lo suficiente para pagar los tratamientos experimentales. Pero el sistema no estaba pensado para gente como él. Elena murió un martes por la mañana en una habitación de hospital que olía a lejía y promesas rotas. Daniel le cogió la mano hasta que se enfrió. 3 semanas después, dejó su trabajo. No podía volver a ese mundo. No podía fingir que los números de una hoja de cálculo importaban cuando el único número que importaba era cero. Cero latidos, cero futuro, cero esperanza. Se mudó a una ciudad más pequeña, encontró trabajo como conserje nocturno y se centró en lo único que aún le importaba: su hija. Sophie tenía ahora 7 años y tenía los rizos oscuros de su madre y la intensidad tranquila de su padre. Era inteligente, curiosa y conmovedoramente amable. Cada mañana Daniel la acompañaba al colegio. Cada tarde la recogía. Iban al parque o a la biblioteca, o simplemente se sentaban en el sofá y dibujaban juntos. A Sophie le encantaba dibujar. Llenaba cuadernos con bocetos a lápiz de superhéroes, princesas y familias que se parecían a la suya. Un día dibujó a Daniel con una capa. «Ese eres tú, papá», le dijo. «Eres un superhéroe secreto». Daniel sonrió, pero le dolía el pecho. No se sentía como un superhéroe.
Se sentía como un hombre que había fracasado en todo lo que importaba. Por la noche, después de que Sophie se durmiera, se ponía su uniforme de conserje y se dirigía a Lawson Reed. Limpiaba los suelos, vaciaba la basura y escuchaba el zumbido de un edificio que nunca descansaba del todo. A veces, a altas horas de la noche, pasaba por delante de las salas de reuniones y veía las pizarras cubiertas de proyecciones financieras. Sus dedos se crispaban. Quería coger un rotulador para corregir los errores que veía y demostrar que aún recordaba cómo hacer aquello en lo que una vez había sido bueno. Pero nunca lo hacía. Esa vida había terminado. Había tomado una decisión. Sophie había pegado uno de sus dibujos dentro de su taquilla del trabajo. En él aparecían 3 personas cogidas de la mano. Un hombre alto, una niña pequeña y una mujer con una sonrisa. Daniel nunca preguntó quién era la mujer. Tenía miedo de la respuesta. El mundo de Verónica se estaba desmoronando. La salida a bolsa debía ser su mayor logro, el acuerdo que consolidaría su legado. Pero el modelo financiero estaba roto y nadie de su equipo sabía por qué. Ella misma había pasado 3 días revisando los números, buscando el error. Nada. Ahora, de pie en la sala de conferencias, sentía que las paredes se le echaban encima. Y entonces este conserje, este don nadie, tuvo la osadía de hablar. Abrió la boca para dar rienda suelta a toda su furia. Pero Lucas Reed, su cofundador y la única persona del edificio cuya opinión respetaba ocasionalmente, levantó la mano. «Déjale hablar», dijo Lucas. Verónica apretó la mandíbula. «No puedes hablar en serio. ¿Qué hay de malo en ello?». Lucas se recostó en su silla con una expresión indescifrable. «Si se equivoca, perdemos 30 segundos. Si tiene razón, salvamos el acuerdo». Daniel no esperó permiso. Se acercó a la pizarra, cogió un rotulador y empezó a escribir. Su letra era clara y precisa. Dibujó un rápido diagrama con columnas, ingresos, gastos, capital circulante y depreciación. Luego rodeó 2 números con un círculo y dijo: «Has contado la depreciación 2 veces, una como gasto operativo y otra en tus ajustes de capital. Eso está inflando tus costes y haciendo que tu flujo de caja parezca más débil de lo que es». Ethan se quedó mirando la pizarra. Se puso pálido. «Dios mío». Verónica se acercó y examinó el diagrama con la mirada. Su mente repasó rápidamente los cálculos. Tenía razón. Total y rotundamente razón. Uno de los inversores senior, un hombre de cabello plateado llamado Gregory Hale, se inclinó hacia adelante. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». Daniel dejó el rotulador. «En Wharton». La sala estalló. Los ejecutivos cuchicheaban entre ellos. Ethan parecía querer desaparecer. Verónica se quedó paralizada. Apretó las manos a los costados. Acababa de ser corregida públicamente por un conserje. Lucas sonreía. Verónica no durmió esa noche. Se sentó en su oficina mirando fijamente el modelo financiero corregido en su pantalla. Era perfecto, elegante, el tipo de trabajo que solo alguien con años de experiencia podía producir. Abrió su ordenador portátil y buscó información sobre Daniel Brooks. Lo que encontró le revolvió el estómago. Daniel había sido una estrella. Artículos publicados, discursos importantes, recomendaciones de algunos de los nombres más importantes de las finanzas. Y luego, hace 8 años, nada. Sin escándalos, sin antecedentes penales. Solo silencio. Investigó más a fondo. Encontró una esquela de Elena Brooks. Encontró una notificación de impago de hipoteca. Encontró un acuerdo de custodia que indicaba que Daniel tenía la custodia exclusiva de una hija llamada Sophie. Verónica se recostó en su silla. No sabía qué sentir. Respeto, culpa, ira. A la noche siguiente se encontró a sí misma merodeando por el edificio después del horario laboral. Se dijo a sí misma que era para revisar contratos, pero era mentira. Quería verlo. Encontró a Daniel en la planta 34 limpiando las mamparas de cristal con metódico cuidado. Al principio no se fijó en ella. Ella lo observó trabajar, sorprendida por la silenciosa eficiencia de sus movimientos. «No se lo dijiste a nadie», dijo ella. Daniel levantó la vista sin sorpresa. «¿Decirles qué?
que solía ser alguien. Volvió a su trabajo. Sigo siendo alguien, solo que no quien tú crees. Verónica se acercó. ¿Por qué te fuiste? Eso no es asunto tuyo. Lo convertiste en asunto mío cuando me corregiste delante de toda mi junta directiva. Daniel se detuvo un largo momento. No dijo nada. Luego dejó el paño y la miró a los ojos. Que mi mujer murió porque no pude permitirme salvarla. Pasé años persiguiendo el dinero, pensando que era importante. No lo era. Así que dejé de hacerlo. Verónica sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera ver su rostro. Al día siguiente, lo siguió. No lo había planeado. Simplemente se encontró en su coche, siguiendo su viejo sedán. Cuando salió del edificio al amanecer, condujo hasta una pequeña escuela primaria a las afueras de la ciudad. Una niña pequeña con rizos oscuros salió corriendo del edificio y se lanzó a sus brazos. Daniel la cogió y la hizo girar, y por primera vez desde que Verónica lo había conocido, sonrió. Ella los vio caminar de la mano hacia un parque. Vio a Daniel empujar a Sophie en un columpio. Los vio sentarse en un banco compartiendo un sándwich. No había niñera, ni ayuda, solo un padre y su hija. Esa noche, Verónica los vio de nuevo. Había aparcado frente al edificio de apartamentos de Daniel, sintiéndose como una acosadora, pero incapaz de marcharse. A través de una ventana de la planta baja, vio a Sophie sentada en una mesita, dibujando, con Daniel sentado a su lado. Tenía la cabeza apoyada en la mano, agotado, pero presente. Sophie levantó un dibujo. «Papá, ¿te gusta tu trabajo?» Daniel dudó. «Es un trabajo, cariño, pero la gente sabe que eres inteligente». No respondió. Verónica condujo hasta casa y lloró por primera vez en 5 años. Lucas la encontró en su oficina a la mañana siguiente. «Quiero ofrecerle un puesto», dijo. Verónica levantó la vista de su café. «¿Cómo qué?» «Como conserje con tarjeta de visita. Como consultor temporal, solo para la salida a bolsa». Ella negó con la cabeza. «La Junta nunca lo aprobará. La Junta aprobará lo que le digamos que apruebe. Lo sabes». Verónica miró por la ventana. Odiaba la idea. Odiaba que este hombre hubiera trastocado su mundo cuidadosamente controlado, pero no podía negar la verdad. Lo necesitaban. «Está bien», dijo, «pero yo me encargo». Esa noche encontró a Daniel en el trastero, organizando los productos de limpieza. «Queremos contratarte», le dijo sin preámbulos. Daniel no levantó la vista. «Tengo un trabajo de verdad, reestructurando las finanzas de la oferta pública inicial. 3 semanas, $50,000. Eso llamó su atención. Se volvió hacia ella. Su expresión era indescifrable. «¿Por qué?» «Porque eres la persona más adecuada para ello. Yo soy un conserje. Tú eres una analista financiera que finge ser conserje. Hay una diferencia». Daniel cruzó los brazos. «Y después de 3 semanas, tú vuelves a tu vida. Nosotros volvemos a la nuestra». La estudió durante un largo momento. Luego asintió. «Necesitaré acceso a los datos sin procesar y una oficina tranquila». Hecho. Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, él volvió a hablar. «No lo hago por ti». Verónica se detuvo. «Entonces, ¿por qué?» «Porque mi hija me preguntó si la gente sabe que soy inteligente. Me gustaría demostrarle que la respuesta es sí». Daniel trabajaba por la noche. Después de que Sophie se fuera a dormir, Verónica le dio una pequeña oficina en la planta 39, lejos de los ejecutivos que cuchicheaban sobre el conserje consultor. A él no le importaba. Tenía una pizarra blanca, un ordenador y acceso a los registros financieros de la empresa. Era todo lo que necesitaba. El modelo de salida a bolsa era un desastre, no solo por el error en el capital circulante, sino por una docena de problemas menores que se sumaban al caos. Daniel los resolvió metódicamente, reconstruyendo la estructura desde cero. A las 2 de la madrugada, Verónica lo encontró todavía en su escritorio, rodeado de hojas de cálculo. «Deberías irte a casa», le dijo. «Lo haré pronto». Se fijó en un dibujo pegado con cinta adhesiva a su monitor. Era un boceto a lápiz de un hombre sentado en un escritorio con la frase «Papá, el héroe», escrita en letras temblorosas en la parte superior. «¿Tu hija?», preguntó Verónica.
Sophie cree que estoy haciendo algo importante. ¿Y lo estás haciendo?, preguntó Daniel sorprendido. Era la primera vez que ella le decía algo amable. Verónica se sintió incómoda bajo su mirada. Se marchó sin decir nada más. Pero a la mañana siguiente le mandó un café a su oficina. Sin nota, solo café. 3 días después, Daniel terminó el modelo revisado. Se lo presentó a Lucas y Verónica en una reunión privada antes de llevarlo a la junta directiva. Lucas revisó los números en silencio y su expresión se volvió más impresionada con cada página. Es un trabajo excepcional, dijo finalmente. Verónica no dijo nada. Ya lo había revisado. Sabía que era perfecto, pero admitirlo era como ceder terreno y no podía permitirse perder. La reunión de la junta directiva estaba programada para la tarde siguiente. Verónica apenas durmió. Cuando llegó el momento, Daniel se situó al frente de la sala de conferencias, el mismo espacio en el que ella lo había humillado 2 semanas antes. Esta vez, no llevaba una fregona. Les explicó el modelo revisado con calma y precisión, respondiendo a preguntas, aclarando supuestos y demostrando un dominio del material que no dejaba lugar a dudas. Gregory Hale se recostó en su silla. Este es el mejor análisis que he visto en 20 años. Otro miembro de la junta asintió. Me dispuse al aprobar el modelo revisado, pero entonces Charles Whitmore, un inversor veterano conocido por sus opiniones tradicionales, tomó la palabra. Tengo una pregunta. La sala se quedó en silencio. Señor Brooks, dijo Whitmore con tono escéptico. Usted es conserje, dijo Whitmore, mirándolo fijamente. Era conserje. Ahora soy consultor durante 3 semanas y luego volveré a ser padre. Whitmore sonrió con aire burlón. Así que vamos a confiar nuestra salida a bolsa a un hombre que friega suelos. A eso hemos llegado. Verónica sintió cómo la ira le subía por el pecho. Abrió la boca para hablar, pero Daniel se le adelantó. No confían en mí, dijo Daniel con serenidad. Confían en el trabajo. Si el trabajo es incorrecto, rechácenlo. Pero si es correcto, no importa si friego suelos o me siento en un despacho de lujo. Whitmore no supo qué responder. Verónica se puso de pie. El trabajo es correcto, dijo con una voz que rompió la tensión. El señor Brooks identificó un error que se le escapó a todo nuestro equipo financiero. Ha reconstruido un modelo que salvará esta salida a bolsa. Y si alguien en esta sala tiene algún problema con eso, que lo discuta conmigo. La sala quedó en silencio. Entonces Lucas levantó la mano. Yo aprobé el modelo. Uno por uno, los demás miembros de la junta hicieron lo mismo. Incluso Whitmore, aunque con expresión agria. Después de la reunión, Verónica encontró a Daniel en el pasillo. No tenías por qué defenderme, le dijo él. No te estaba defendiendo. Estaba defendiendo el trabajo. ¿Hay alguna diferencia? Ella no respondió, pero mientras se alejaba, se dio cuenta de que sí la había, y eso la aterrorizó. Esa noche, Daniel esperaba junto a los ascensores, listo para marcharse. Verónica salió de su oficina con el abrigo colgado del brazo. Se quedaron allí en un silencio incómodo. Gracias, dijo ella finalmente. ¿Por qué? Por tener razón, respondió Daniel con una leve sonrisa. ¿Te cuesta decirlo? Más de lo que imaginas. Entraron juntos en el ascensor. Cuando se cerraron las puertas, Daniel habló en voz baja. Sé lo que piensas de mí. Verónica se tensó. No pienso nada de ti. Sí que lo haces. ¿Crees que solo soy un conserje disfrazado? ¿Crees que esto ya no me pertenece? Ella se volvió para mirarlo. ¿Y qué piensas de mí? Creo que estás aterrorizada, dijo Daniel. Creo que has construido muros tan altos que ya no puedes ver por encima de ellos. Y creo que no sabes qué hacer con alguien que no quiere nada de ti. El ascensor llegó a la planta baja. Las puertas se abrieron. Verónica salió sin mirar atrás, pero le temblaban las manos. Verónica no podía dejar de pensar en él. Era exasperante. Había pasado años construyendo una vida en la que las emociones no importaban, en la que el control lo era todo. Y ahora este hombre tranquilo y destrozado, había abierto algo dentro de ella que no sabía cómo cerrar. Empezó a trabajar más tarde, no porque tuviera más que hacer, sino porque sabía que Daniel estaría en el edificio.
Buscaba excusas para pasar por delante de su oficina y ver si la luz seguía encendida. Una noche, lo encontró dormido en su escritorio, con la cabeza apoyada en una pila de informes financieros. Se quedó en la puerta, observando el subir y bajar de su pecho. Por un momento, pensó en despertarlo. En lugar de eso, le colocó el abrigo sobre los hombros y se marchó. A la mañana siguiente, el abrigo estaba cuidadosamente doblado sobre su escritorio con una nota. Gracias, D. Guardó la nota. Una semana después, se lanzó la oferta pública inicial. Fue un éxito rotundo. El precio de las acciones se disparó. La junta directiva estaba encantada. Verónica debería haber estado celebrando. En cambio, se sentía vacía porque las 3 semanas de Daniel habían terminado. Su contrato había expirado. En su último día lo encontró empacando su pequeña oficina. «Podrías quedarte», le dijo desde la puerta. Daniel levantó la vista. «¿Cómo qué?» «Como lo que tú quieras. Consultor, asesor, socio. No busco una carrera profesional». «Entonces, ¿qué buscas?» Dejó la caja que estaba empaquetando. «Busco una vida en la que mi hija no tenga que preguntarse si estoy orgulloso de lo que hago». Verónica entró en la habitación. «Y eso no lo puedes tener aquí». «No lo sé». Durante un largo momento, se limitaron a mirarse. Entonces Verónica hizo algo que no había hecho en años. Bajó la guardia. «Cuando tenía 12 años», dijo en voz baja, «mi padre me dijo que nunca sería lo suficientemente buena, que me pasaría toda la vida intentando demostrarle que se equivocaba y que seguiría fracasando». Daniel esperó. «Desde entonces, he pasado cada día intentando demostrarle que se equivocaba, y pensé que eso significaba ser perfecta, ser intocable». Su voz se quebró. «Pero tienes razón. Estoy aterrorizada porque, si no soy perfecta, entonces quizá él tenía razón». Daniel cruzó la habitación y se detuvo frente a ella. «Tu padre se equivocaba», dijo. «No necesitas ser perfecta, solo necesitas ser auténtica». Verónica sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Lo odiaba. Odiaba la vulnerabilidad, pero no podía evitarlo. «No sé cómo ser auténtica». Ella susurró. «Sí que sabes. Fuiste auténtico cuando me defendiste en esa sala de juntas. Fuiste auténtico cuando me dejaste tu abrigo sobre los hombros». Él extendió la mano y le secó suavemente una lágrima del rostro. «¿Eres auténtica ahora mismo?» Ella soltó una risa entrecortada. «He sido horrible contigo». «Sí. ¿Y no me odias?» «No». «¿Por qué no?» Daniel sonrió con tristeza y calidez, «porque sé lo que es perderlo todo, y sé lo que es tener tanto miedo a volver a perderlo que dejas de vivir. No se lo deseo a nadie». Verónica cerró los ojos. Cuando los abrió, dijo, «Ven a cenar mañana por la noche». «¿Por qué?» «Porque quiero conocer a tu hija». Daniel dudó, luego asintió con la cabeza. «De acuerdo». A la noche siguiente, hasta siguiente. Verónica estaba delante del edificio de apartamentos de Daniel, con una bolsa de comida para llevar en la mano y cuestionándose todas las decisiones que la habían llevado hasta ese momento. Estuvo a punto de darse la vuelta, pero entonces se abrió la puerta y apareció Sophie, con el rostro iluminado por la emoción. «¿Eres amiga de papá?» Verónica se agachó para ponerse a su altura. «Creo que sí. Soy Verónica. Yo soy Sophie. ¿Quieres ver mis dibujos?» Antes de que Verónica pudiera responder, Sophie la agarró de la mano y la llevó dentro. El apartamento era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas con los dibujos de Sophie. En el centro del salón había un sofá desgastado. Daniel estaba en la cocina, con aspecto nervioso. «Sophie, deja respirar a la señorita Lawson». «No pasa nada», dijo Verónica. Se sentó en el suelo mientras Sophie extendía sus dibujos. «Este es papá cuando era un superhéroe. Y este somos papá y yo en el parque. Y este es...» Hizo una pausa y levantó un dibujo de 3 personas cogidas de la mano. «Este es nuestra familia». Algún día Verónica sintió un nudo en la garganta. «Es precioso». Cenaron juntos sentados alrededor de una pequeña mesa. Sophie hizo cientos de preguntas. Su curiosidad era ilimitada. Verónica se encontró riendo. Reía de verdad, por primera vez en años.
Después de cenar, Sophie se quedó dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Verónica. Daniel se sentó a su lado, con expresión tierna. «Le gustas», dijo en voz baja. «Me gusta. Te ha dibujado, ¿sabes? En ese dibujo, la mujer que nos coge de la mano. Te dibujó antes incluso de conocerte». Verónica miró a la niña dormida y se le partió el corazón. ¿Cómo lo sabía? Los niños ven cosas que nosotros no vemos. Se quedaron sentados en un cómodo silencio hasta que Daniel llevó a Sophie a la cama. Cuando regresó, Verónica estaba de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. «No sé cómo hacer esto», dijo. «¿Hacer qué?» «Ser una persona, ser alguien que encaja en una vida como esta». Daniel se acercó a ella. «No tienes que saberlo, solo tienes que intentarlo». Ella se volvió hacia él. «¿Y si fracaso? Entonces tú fracasarás, pero al menos lo habrás intentado». Verónica extendió la mano y tomó la de él. Era áspera, callosa, real. «Me pasé toda la vida pensando que tenía que ser fuerte por mí misma, pero aquí contigo me siento más fuerte que nunca». Daniel le apretó la mano. «Nunca fuiste débil, Verónica. Solo tenías miedo. Yo sigo teniendo miedo. Yo también». Se quedaron allí, dos personas destrozadas abrazándose, y por primera vez en años, ninguno de los dos se sintió solo. Durante las semanas siguientes, las cosas cambiaron. Lucas se acercó a Daniel con una oferta, un puesto fijo como asesor financiero. Pero esta vez, Daniel sorprendió a todos. Rechazó el título. «No quiero ser un empleado», dijo. «Quiero crear algo nuevo». Lucas arqueó una ceja. ¿Cómo qué? ¿Un programa? Una iniciativa de formación para personas que han abandonado el sector, personas que han fracasado, se han quemado o lo han perdido todo. Personas como yo. Darles una segunda oportunidad. Verónica, que había permanecido en silencio durante la reunión, se inclinó hacia adelante. «Eso sería caro. Valdría la pena». Lucas lo consideró, luego sonrió. «Lo financiaré con una condición». «¿Cuál? Que tú lo dirijas». Daniel dudó, luego asintió, pero no todos estaban contentos. Charles Whitmore convocó una votación a puerta cerrada entre los inversores senior. Quería bloquear la iniciativa para apartar a Daniel de cualquier puesto de influencia. «Es un conserje». Whitmore dijo que no pertenece a nuestro mundo. La votación estaba prevista para la semana siguiente. Verónica sabía que tenía que actuar. Convocó una reunión con la junta, pero esta vez no llevó a Daniel. Estaba sola. «No estoy aquí para defender a Daniel Brooks», dijo. «Estoy aquí para defender a esta empresa. Durante años nos hemos enorgullecido de ser innovadores, de pensar en el futuro, de asumir riesgos. Pero cuando nos enfrentamos a alguien que realmente encarna esos valores, entramos en pánico. ¿Por qué? Porque no encaja en nuestra idea de lo que es el éxito». Miró directamente a Whitmore. «Daniel no necesita un despacho en la esquina para ser valioso. No necesita un título para ser brillante. Y si no somos capaces de verlo, entonces no somos la empresa que creía que éramos». La sala quedó en silencio. Entonces, Lucas se puso de pie. «Apoyo a la señorita Lawson y apoyo el programa de Daniel». Uno a uno, los demás miembros de la junta se pusieron de pie. Incluso Whitmore, aunque su rostro estaba rojo de ira. La votación se aprobó. Pero Daniel no estaba interesado en la política. Al día siguiente de la votación, anunció que rechazaba el título formal de director. «No necesito un puesto», le dijo a Verónica. «Necesito cambiar el sistema, y no puedo hacerlo desde dentro». Verónica lo miró fijamente. «Estás rechazando todo lo que te ofrecemos. Yo estoy aceptando todo lo que importa». 6 meses después, Daniel se encontraba frente a una clase de 20 personas. Algunas eran antiguos ejecutivos. Otras habían cambiado de carrera. Otras habían perdido todo y estaban intentando reconstruir sus vidas. Llamó al programa Segundas Bases. No era nada llamativo. No había patrocinadores corporativos, ni comunicados de prensa, solo gente aprendiendo, creciendo, intentándolo de nuevo. Verónica lo visitaba a menudo. Al principio, se dijo a sí misma que era para supervisar la inversión, pero la verdad era que quería verlo,
Quería estar cerca del mundo que él estaba construyendo. Sophie venía a las clases a veces, se sentaba al fondo y dibujaba mientras su padre daba clase. Una tarde, Verónica se sentó a su lado. ¿Qué estás dibujando hoy? Sophie le mostró un dibujo de una mujer con traje de chaqueta cogida de la mano de una niña pequeña. Eres tú, dijo Sophie. Ahora eres parte de nuestra familia. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas. ¿Te parece bien? Sophie asintió solemnemente. Papá es más feliz cuando tú estás aquí, así que yo también soy más feliz. Verónica abrazó a la niña, como si temiera que desapareciera. Daniel observaba desde el frente de la sala, con el corazón lleno. Esa noche, Verónica y Daniel se sentaron en las escaleras del edificio donde se habían conocido. La ciudad bullía a su alrededor, pero ellos permanecían inmóviles. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Verónica, de haber renunciado a tu carrera. Daniel lo pensó. Me arrepiento de no haber podido salvar a Elena. Me arrepiento de que Sophie haya crecido sin su madre, pero no me arrepiento de la vida que he construido desde entonces, porque es real y es mía. Verónica apoyó la cabeza en su hombro. Solía pensar que el control era lo mismo que la fuerza, pero tú me enseñaste algo. ¿Qué es? Que dejar ir es más fuerte. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Entonces Verónica volvió a hablar. Quiero hacer algo por Elena. Daniel la miró. ¿A qué te refieres? Un fondo de becas en su nombre para familias que no pueden permitirse la atención médica, la educación o una segunda oportunidad. La voz de Daniel se quebró. Hazlo, lo haremos juntos. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. Te habría caído bien. Ojalá la hubiera conocido. La conoces. Está en Sophie. Está en la forma en que intento vivir. Está en todas partes. Verónica le besó suavemente en la mejilla. Entonces la honraré siendo la mejor versión de mí misma. Por ti, por Sophie, por ella. Un año después, estaban juntos en un escenario frente a 200 personas. La Fundación Hope Brooks se inauguraba oficialmente. Contaba con financiación, apoyo y la misión de dar a las personas una segunda oportunidad cuando el sistema las había abandonado. Verónica se acercó al micrófono. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Hace un año, creía que lo sabía todo. Creía que el éxito significaba control, perfección, ganar. Pero entonces conocí a alguien que me enseñó que el éxito es algo diferente. Es estar presente, es ser auténtico, es elegir el amor por encima del miedo. Miró a Daniel, que estaba en primera fila con Sophie a hombros. Gracias al hombre al que una vez rechacé, el hombre que me enseñó la humildad, el hombre que me enseñó que ser fuerte no significa estar solo. El público aplaudió. Daniel subió al escenario. Sophie White, todavía en sus brazos, la sentó con cuidado y cogió el micrófono. Pasé años pensando que había fracasado, que había perdido mi oportunidad, pero entonces me di cuenta de algo. La vida no se trata de las oportunidades que perdemos. Se trata de las oportunidades que creamos. Se volvió hacia Verónica. Hace un año limpiaba los suelos de este edificio. Pensaba que era invisible, pero alguien me vio. Alguien creyó en mí y eso lo cambió todo. Le tendió la mano. Todavía estoy aprendiendo a empezar de nuevo, pero me gustaría seguir aprendiendo contigo, si me lo permites. Los ojos de Verónica estaban húmedos. Yo también he estado aprendiendo a ser vulnerable, a confiar, a amar. Sonrió. Y si tú sigues enseñando, yo sigo escuchando. Daniela la atrajo hacia sí. Entonces sigamos aprendiendo juntos. Se besaron y el público estalló en aplausos. Sophie saltaba arriba y abajo gritando, «Papá tiene novia, papá tiene novia». Verónica se rió con una risa alegre y libre. Se arrodilló y abrazó a Sophie. «¿Cómo te sientes al respecto, Sophie?» Sophie sonrió. «Siento que por fin somos una familia de verdad». Daniel se unió al abrazo, rodeándolas a ambas con sus brazos. Y por primera vez en 8 años sintió